Reflexiones que son importantes en función del concepto de la matemática financiera, una matemática aplicada al mundo de las finanzas. Cuando hablamos de finanzas, estamos encaminando la posibilidad de buscar financiamiento. ¿Para qué se busca el financiamiento? Para gestionar el emprendimiento, aprovechando convenientemente un problema, oportunidad, una necesidad, la demanda que se da en el mercado. Cotidianamente los seres humanos deben satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Vale decir, los seres humanos tratan de satisfacer sus expectativas a partir de un proceso productivo que le genere la oferta, que le permita acceso en función de su nivel de ingreso. Entonces, qué importante es entender que la demanda genera la oferta y que es importante también en la vida aprovechar ciertas expectativas que tenga un conjunto, un segmento de la población. Ahora bien, si el ser humano ve esa posibilidad del problema como su mejor oportunidad de avanzar, de generar empresa, de generar negocio, definitivamente es un ser humano visionario. Pero muchas veces ese ser humano no cuenta con el dinero que le ha de permitir generar el proyecto, ejecutarlo para poder dar pie a un negocio, a un emprendimiento concreto, para expandirlo, para que crezca en beneficios y en otras líneas de negocios. Entonces, qué importante había sido el dinero como el medio con el cual uno puede generar el emprendimiento, la riqueza, el bienestar en una sociedad. Sin dinero, sin pie de inversión, no se puede hacer mucho. Ahora bien, hay dos posibilidades para obtener el dinero. Uno, que el ser humano sea muy ahorrativo y que espere en el tiempo juntar un más o menos en esa perspectiva de encaminar un emprendimiento. Pero muchas veces el problema oportunidad va a mutar, va a cambiar. En el tiempo el escenario se modifica. Entonces, el problema definitivamente hay que saberlo aprovechar en un momento específico. Y por eso que debemos obtener dinero en ese momento. ¿Cómo se obtiene el dinero? Gestionando el proyecto, gestionando el emprendimiento. ¿Qué implica todo ello? Estudiar como corresponde el mercado, ver el aspecto normativo legal, los aspectos de índole política, que son importantísimos, porque nosotros no podemos generar un emprendimiento contraponiendo normas y, por supuesto, expectativas de desarrollo en el espacio en el cual pretendemos interactuar. Entonces, hay directrices, hay planes, hay proyectos con los cuales nosotros debemos complementar. Por otro lado, el generar el proceso productivo implica pensar en una viabilidad técnica. ¿Cómo relacionamos lo que es el insumo, el ser humano, la máquina, la infraestructura, la logística para garantizar un proceso productivo? No había sido fácil. Una cosa es pensar y otra cosa es estudiar. Otra cosa es diseñar, ver varias posibilidades de orden técnico para encaminar un proceso productivo. Se sobreentiende que en el proceso productivo vamos a buscar minimizar costos y maximizar beneficios, tangibles e intangibles. Entonces también ahí estamos cumpliendo con las normas, leyes medioambientales, con toda la estructura de leyes
que se tiene a partir de una constitución política del Estado. Entonces, si tenemos la parte técnica, si tenemos los escenarios, ¿qué podemos buscar? Valorar ingresos, valorar egresos, valorar el retorno de la inversión, ver en cuántos años se va a recuperar la inversión, saber cuál va a ser nuestra relación beneficio-costo, si vale o no vale la pena. Nos vamos a dar cuenta cuánto de empleo directo e indirecto vamos a generar, cuánto vamos a contribuir al cumplimiento de la política pública, al cumplimiento de la política económica. No se olviden que el emprendedor, el agente económico que está vinculado a la producción, a la microeconomía, retroalimenta la macroeconomía. Lo macro define lo micro retroalimenta lo macro. ¿Cuál es el objetivo de ambos? Generar fuentes de trabajo. De esa manera se va activando la economía. Por eso es importante acceder al dinero con propuestas que sean serias, con propuestas planificadas, con elementos de ciencia, de tecnología que justifiquen la aplicación de fondos. Por eso que la matemática financiera se dedica exclusivamente a valorar las inversiones. No se aplica dinero por aplicar dinero. Hay una fase importante en el mundo de la gestión de proyectos. Esa fase importante se llama de diseño o de preinversión. Debemos hacer los estudios para dar viabilidad, gestionando los riesgos, planificando en función de las debilidades, de las amenazas, aprovechando las oportunidades e incrementando nuestras fortalezas. Si el ser humano trabaja en ese contexto y hace el trabajo en equipo con personas de varias disciplinas, haciendo interdisciplina, se sobreentiende que la aplicación de fondos, la viabilidad, va a generar la factibilidad, y esa aplicación de fondos ha de generar los retornos esperados para el empresario, para la sociedad, para el trabajador, y va a generar, por supuesto, bienestar. Entonces, ahí ustedes tienen la esencia de estudiar la matemática financiera. Debemos generar liquidez en la economía, debemos mover dinero en esa perspectiva de que el dinero genere un proceso productivo. Muchas veces el dinero genera un proceso especulativo. Claro, al especular se genera más dinero. Al jugar con el dinero, ¿no es cierto?, podemos cobrar tasas altas de interés y nos aprovechamos de la necesidad del sujeto que quiere acceder al dinero. Entonces, hay un mercado, si quieren, de usura, que contraviene las normas vigentes, que cobra más de un 3% en interés mensual. Ustedes alguna vez en el contexto familiar han debido tener lo siguiente: una necesidad, por ahí se quieren 5.000 bolivianos. Entonces, por 5.000 bolivianos, ¿qué hacen? Tienen que dejar los papeles de la PETA, del auto, de hacer un documento en el cual el interés va a ser ¿de cuánto? Del 5, del 10% a veces mensual. Pero no tienen otra opción, porque ese rato el usurero les genera liquidez para solucionar sus problemas. Ahora, lo lógico en un país es que el ser humano, con sus propuestas de proyectos, acceda a dinero a una tasa de interés que sea baja. La tasa de interés baja aumenta la demanda por inversión para encaminar proyectos de orden productivo. No se puede prestar dinero para hacer consumismo. Quiero que me entiendan. El dinero debe generar mayor cuantía de dinero. Entonces, para ello debemos pensar en generar procesos industriales. No concibo, quiero que me entiendan, que exista tanta juventud universitaria que se forme en las ingenierías, en la ciencia de la economía,
y sus distintas especialidades. Tenemos tantos profesionales y ¿saben en qué terminan? Trabajando con emprendimientos, entre comillas, que tienen que ver con la venta de hamburguesas, de comida chatarra. No se forma tantos años a la gente para que sean simples vendedores. Estamos formando a la gente para que piensen en emprendimientos grandes, en industrialización, en generación de empleos que definitivamente sean dignos. No estoy hablando de actividad económica más de orden informal. Estoy hablando de un empleo digno que plantea la Constitución Política del Estado. ¿Y ese empleo digno qué significa? Estabilidad laboral, seguridad social, seguridad previsional y, por supuesto, un ingreso que sea decente, que le permita expectativas a la familia del trabajador. No estoy hablando de un empleo, entre comillas, que es actividad económica eventual, de supervivencia. Y cuando les hablo de eso, estamos hablando de vender las hamburguesas, de vender la pizza, de vender el pollo a la bróster en la puerta de la casa, el silpancho. Esto lo pueden hacer las mamás sin ir a la universidad, porque son mujeres muy inteligentes, son mujeres que saben del arte de cocinar y pueden generar esa estrategia. Pueden tener unos cuantos pensionados y nos ayudan, ¿no es cierto? Listo, a estudiar a los jóvenes. Pero no se concibe que una persona que ha estudiado, que tenga licenciatura, se dedique a la silpanchería, ayudándole a la mamá en la casa. Eso podrá ser en sus ratos de ocio. Esa persona debe generar emprendimiento. Ustedes el día de ayer tenían una tarea. Era ver un video, La guardería de papá, con Eddie Murphy. Se han dado cuenta que en la película se gesta el emprendimiento por la necesidad que tiene Eddie Murphy en su rol de actor, ¿no es cierto?, que falla en el mercado de valores, en el mercado bursátil, y lo despiden o le dan una especie de vacación, si quieren, para que retroalimente al gran empleado, al gran negociador del mercado bursátil, que se equivocó. Entonces emprende en función de la necesidad familiar, en función de la relación con su hijo, con su esposa, y la necesidad del barrio, una guardería, porque en el barrio había una guardería, pero era muy formal, dispensaba maltrato a los niños, a los que utilizaban la guardería. Entonces genera el emprendimiento, y para hacer el emprendimiento, ¿qué ha visto? El mercado, ¿no es cierto?, el consumidor, los niños. Después, ¿qué ha visto? El aspecto, si quieren, normativo, el aspecto técnico de cómo ha de generar el servicio, y no había sido fácil porque se debe estudiar, se deben gestionar los riesgos, se tiene que tener mucho cuidado con el mobiliario, con la alimentación, con las interacciones, con los cuidados, con la forma de trato. La organización había sido importantísima. Entonces, ahí hemos visto una viabilidad. Ha habido choque con el adversario, con la competencia. La competencia ha intentado que se aborte ese proyecto, ¿correcto? ¿Y qué es lo que ha pasado? Han retroalimentado. ¿Qué significa? Que han estudiado, han mejorado, han buscado calidad, han buscado error cero en la película, ¿correcto? Y eso se hace con la aplicación de fondos. Han buscado financiamiento, y el financiamiento lo han tenido que pagar en tasa de interés o en costo financiero. Entonces, fíjense, todas esas interacciones en una película nos enseñan a entender la importancia de que el dinero debe generar mayor cuantía de dinero, pero que también este dinero es un medio con el cual se puede generar bienestar, transformación, riqueza en una sociedad. Además, el grado de satisfacción que tienen los que generan el emprendimiento es inmenso.
porque sencillamente cuando uno estudia las cosas, trabaja en equipo, provoca resultados más allá de los esperados. Es decir, si yo planteo llegar a una meta, cuantitativamente hablando, con el trabajo en equipo, con la acción comunicacional, con la voluntad, con la tenacidad, ¿no es cierto?, con la planificación, con el alto nivel de confianza y de compromiso, voy a obtener resultados más allá de los esperados. Voy a hacer que 1 más 1 sea igual a 3. Que sobrepasemos la eficacia, que sobrepasemos la eficiencia. A eso se le llama sinergia. Entonces, esa es la reflexión que les doy en función de lo que es la matemática financiera, la importancia que tiene, y les recalco, una sociedad que tiene dinero y que no sabe inyectar el dinero al proceso productivo es una sociedad que va a entrar en cualquier momento en crisis. El dinero es el medio, el dinero es la sangre que genera el flujo real de la economía, que genera el flujo productivo, que genera la industria en distintos niveles, que genera la actividad y la expansión que se debe dar en toda economía. El dinero no se lo guarda debajo del colchón. El dinero no se lo gasta, se lo invierte. ¿Qué le quiero decir? Con el dinero no sea consumista, con el dinero no sea glotón, ¿sí? El dinero no lo malgaste. Sepa valorar el dinero para que con la interacción adecuada, con la gestión de proyectos, se pueda expandir la economía, mejorar la redistribución de los excedentes y sobre todo provocar bienestar. Recalco y les pongo el ejemplo. La economía venezolana tiene mucho dinero. Los petrodólares, o sea, satisfacen a su población. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese dinero no ha sido aplicado convenientemente en la búsqueda de seguridad y soberanía alimentaria. Los venezolanos lo que están haciendo básicamente en los últimos años es comprar de Colombia, de Uruguay, de los vecinos, verduras, frutas, etc. No abastece su producción, tienen mucha plata. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay una variable externa que tiene que ver con el quehacer político, lo que hace es la variable externa ofertar más precio por el producto uruguayo, venezolano, colombiano que importa Venezuela. ¿Y qué hace en el mercado el productor? Le vende al que paga más, nunca se olvide. Entonces, con eso se hace escasez en la economía venezolana y la escasez genera especulación. La especulación genera inflación, pero no se satisface un mercado. ¿Y qué viene ahí? La pelea, la discordia. ¿Y qué más? Si hay interés político, se paga la oposición al gobierno, se generan más conflictos, se genera la pelea de pesos, que significa hay muertos, y el gobierno saca a las fuerzas armadas, saca a los militares, si quieren, a los policías, mete bala, y en la democracia, ¿qué se hace? Se le declara incompetente, ¿no es cierto? Se pagan a los parlamentarios, y el que parecía un gran líder que no podía ser derrotado, lo derrotan, lo declaran incompetente, ponen a otro, cambian el sistema y mantienen los roles dentro del esquema de la economía mundial. Entonces, se ha entendido lo que es la matemática financiera, vamos a ir viendo otros rubros, pero lo importante es tener clara la película. Vamos a utilizar herramientas matemáticas, vamos a generar operaciones, cálculos, para entender los procesos que hemos ido explicando, de tal manera que se valoren las inversiones como corresponde, con mucho criterio, con mucha ciencia, con mucha profesionalidad y fundamentalmente hablando
con trabajo en equipo.